y que todas sus acciones de cuerpo, palabra y mente se conviertan solo en causa para la iluminación. Entonces, para lograr para actualizar el camino y lograr la iluminación tan pronto como sea posible. Entonces pensamos de esta manera, con esta motivación, incluyendo a todos nosotros aquí, a todos los que tenemos problemas en particular, los miembros de la familia, todos los que tienen enfermedades y problemas. Para todos ellos recitamos las alabanzas a las 21 taras. Como mencionaba antes, sin el maestro no hay tara. No hay ni el nombre de Buda. De corazón. Disculpar, es que no me llega la... Entonces, también dedicamos para que los deseos de su santidad se cumplan, para que se cumplan todos los proyectos poderosos. Y también hay otros nombres, por ejemplo, María, de 86 años. Todos los sufrimientos.
Los rayos de néctar se emiten desde desde la maestra Tara, que nos llenan y se purifican todos los oscurecimientos y el karma negativo. Los nuestros que estamos aquí y los de todos cuyos nombres me han dado. Todos los de aquellas personas a las que he prometido que rezaré por ellos, todos los enfermos, todos son totalmente purificados. Y generan todos los logros. Y al final todos nos convertimos en Tara. Si no has recibido una iniciación del Tantra de Yoga Supremo, entonces no te puedes visualizar como la deidad. Pero si has recibido, entonces te puedes generar como Tara Chitamani, la Tara del Tantra Supremo o de los Tantras inferiores.
del Vaisava Charyavatara. Tantos seres como estén enfermos puedan verse liberados prontos de su enfermedad y que nunca vuelvan a enfermar. Kunu Lama Rinpoche, cuando alguien le pedía oraciones, Kunu Lama Rinpoche, el gran Bodhisattva de quien su santidad recibió el comentario del Vaisava Charyavatara, el Rinpoche solía recitar el Vaisava Charyavatara estas palabras, este verso. Y que si uno se lo sabe, lo puede recitar en su propio idioma. En chino, en japonés, el idioma que quiera que sea el tuyo. O en Sherpa. De veces, debido a los métodos pasado, presente y los del futuro, acumulados por mí y por todos los innumerables seres y los innumerables Budas, que por toda esta gente cuyos nombres me han sido dados, por los que he prometido rezar, los que están aquí, no he acabado la preparación. Haré luego el resto. Quizás no lo acabamos este año. Quizás no en esta vida. También en Rusia, durante la iniciación del Buda de la medicina, la gran iniciación del Buda de la medicina, finalmente no se pudo hacer, creo que dice. Y prometí volver pronto. Pero tenían tanta interés en las enseñanzas. El centro no tenían lugar. Compartían una habitación con el grupo Enigma. Hay un geshe allí de Sera
que estuvo allí como unos años, 2 o 3 años, pero incluso antes él era de Tíbet. Y antes de eso él era el representante del gobierno tibetano, del Tíbet allí en Rusia. Y él lo que quería realmente era irse de retiro, quizás a Suiza. No, de retiro no, perdona, quería irse a Suiza. Sí, quizás a hacer retiro. Como a nivel general la economía está débil. Cuando fui allí mucha gente ayudó. Había gente pues adinerada que estuvo que no, sí, había gente con medios que ayudaron a pagar para el hotel donde Rinpoche estaba. Y la comida era como unos 20 minutos del hotel. Era un restaurante vegetariano. Parece que bueno, que el dueño del restaurante era el que benefactó la comida de Rinpoche. Y fui en una ocasión allí al restaurante. El resto de la gente creo que fue un par de veces, 2 o 3 veces. Pero fue el dueño del restaurante el que ofreció la comida. Y todo el mundo intentaba ayudar, otros pues, imprimiendo libros de Dharma. Entonces fue muy bueno. De esa forma creo que en el futuro tendrán éxito en extender el Dharma. Eso ayuda a que en el futuro puedan extender el Dharma. La gente de Buriat vinieron bastantes de aquella región porque está muy lejos. He pensado como motivación para la iniciación, pero también saber cómo meditar en el refugio. Cómo meditar en el refugio. Para aquellos que van a tomar la iniciación, como motivación para la iniciación, ya sea que tomen o no la iniciación, como meditar en el refugio y en la bodhicitta.
Lama Tsongkhapa dijo en el camino gradual de la persona de capacidad intermedia, después de la raíz del camino, cómo generar la devoción correcta al amigo espiritual. Entonces, las diferentes etapas del camino gradual de la persona, del ser de capacidad inferior, intermedia y superior. Si no pones esfuerzo pensando en la verdad del sufrimiento, en los errores o en las desventajas del samsara, la verdad del sufrimiento, si no te esfuerzas en ello, entonces el anhelar por la liberación no sucederá. Es decir, lo que exactamente se espera que pase no sucederá si uno no medita en la verdad del sufrimiento. Es decir, si solo piensas quizás en los reinos en el sufrimiento de los reinos inferiores, solo anhelas liberarte de los sufrimientos de los reinos inferiores, pero no anhelas liberarte de los sufrimientos del reino humano o del reino de los devas, sino anhelas el liberarte de los sufrimientos del samsara. Y solo quieres y solo anhelas liberarte del reino del deseo, pero no del reino de la forma y sin forma. O solo anhelas liberarte del reino de la forma, pero no del reino sin forma. Entonces, tu anhelo de la liberación sería solamente un anhelo por liberarte del sufrimiento, pero no, es decir, pero no de los placeres temporales, del sufrimiento del cambio, y especialmente de donde viene el verdadero sufrimiento, el nivel más sutil del sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Nunca pensarías en liberarte de ese sufrimiento. Entonces tienes que comprender, probablemente algunos de nosotros hacemos así, nunca pensamos en querer liberarnos del sufrimiento compuesto que todo lo impregna, y solo anhelamos liberarnos, quizás ni siquiera pensamos en los placeres sansáricos, que en el sufrimiento del cambio ni siquiera pensamos en querer liberarnos de ellos, solamente queremos, como los animales, vernos libres del sufrimiento del sufrimiento.
Ahora estaba pensando en lo que su santidad dijo. La cita de Panchen Losang Chokyi, pero la mencionaré después. En la liberación que uno busca no es solamente liberarnos del sufrimiento o del sufrimiento del cambio. No solo eso, sino liberarnos de la raíz, del sufrimiento raíz, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Eso, la cesación de eso, entonces eso incluye la cesación de los otros diferentes sufrimientos. Es decir, cuando cesamos, cuando eliminamos ese sufrimiento básico, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, entonces los otros sufrimientos se eliminan. Si haces eso, esa es la verdadera liberación tarpa del samsara. Eso es el nirvana. Porque si no, si tú no buscas verte libre de ese tipo de sufrimiento, entonces no podemos hablar de liberación propiamente. Incluso aunque lo que anheles sea liberarte del sufrimiento del cambio, es decir, de los placeres sansáricos temporales, el sufrimiento del cambio. Incluso aunque quieras liberarte de eso, eso todavía no es adecuada, no es la liberación propiamente dicha. Es decir, porque todavía quedaría ese otro nivel de liberación del sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Entonces, reconocer eso. No estamos hablando ni de la iluminación. Este sería el nirvana inferior. No hablamos de la liberación, la gran liberación. Especialmente los que no conocen mucho el Dharma deben conocer la esencia. La liberación que buscas tiene que ser sin errores. La liberación del samsara. Si no piensas si no piensas en cómo surge el karma y los engaños, la causa del samsara, es decir, la evolución del samsara, si no piensas, reflexionas sobre ello, entonces no sabes cómo cortarlo. Porque si te quieres liberar del sufrimiento, te tienes que liberar de la causa. Es decir, la causa que está dentro en tu mente, la causa de todos los sufrimientos. El sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Tienes que liberarte, conocer esas causas para liberarte de ellas. Tienes que saber qué es lo que qué es lo que necesitas erradicar y cómo erradicarlo. Como ya he introducido hace varios días sobre la raíz del samsara, la ignorancia, cómo creamos la ignorancia.
hice una presentación general de lo que es la ignorancia y cómo creamos la ignorancia. Y eso nos dice, es decir, indicando cómo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo creamos la raíz del samsara. Al no conocer Tompa Ni, solo vacuidad. Al no ser conscientes de solo vacuidad, de sin meditar en ello, sin realizar eso, ya lo mencioné, la importancia de meditar y comprender, realizar la vacuidad. Lo más importante y urgente. Lo mencioné, pero no mencioné las diferentes formas de cómo poder meditar en ello. En la vida diaria. De forma que así no crees causas del samsara continuamente. Porque además, desde Renacimiento sin Principio, en cada una de nuestras vidas hemos estado creando la raíz del samsara. Y esa es... Eso solamente incluso en una vida, naciendo, por ejemplo, incluso como humano, hemos encontrado el Dharma y hemos encontrado esta oportunidad tan preciosa, increíble, tiempo precioso para aprender y realizar, para poder meditar y crear todos los méritos y purificación y desarrollar la devoción al Guru gracias a las bendiciones del Guru y generar todas las realizaciones gracias a las bendiciones del Guru, gracias a recibir las bendiciones del Guru. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? La gente que ha experimentado, ellos prueban desde su experiencia la necesidad de recibir las bendiciones del Guru. Porque las bendiciones vienen de la devoción. Aquellos que lo han experimentado lo pueden probar a través de su experiencia. Los que no lo conocen no saben, piensan que puede ser un error de los lamas tibetanos, incluso aunque sea gente que está enseñando el Dharma, si no lo han experimentado, no conocen y cometen errores. Piensan que es una historia de los gurús tibetanos, de los lamas tibetanos, y que el Lama está equivocado. Y eso es lo mismo que decir que el Buda, Vajradhara, Buda Sakyamuni han cometido errores, o los grandes yogis y panditas han cometido errores. Es lo mismo que decir eso. Y eso es porque debido a que ellos no lo han experimentado, no lo conocen y piensan que es la historia de estos lamas tibetanos. Yo he oído estas cosas. Incluso alguno de nuestros monjes creo que ha dicho algo de eso. Y eso porque ellos no lo entienden. Porque no entienden la devoción al Guru. Él dijo que no confiaba
no sé si fue en América, esto en América es algo bien sabido, que hay mucha gente laica que enseña el budismo, ¿no? O no sé el qué, y que dicen esas cosas. Yo no los conozco. Pero algunos... Sí, creo que hice algunos de estudiante laico o algún monje que dejó los hábitos, no sé. Es decir, no sé, pues a lo mejor algunos que tenían una cierta inteligencia habían aprendido algo, pero luego pues como que lo malentienden y empiezan a hablar del budismo tibetano completamente opuesto, y no aceptan el Lanrin, todas esas cosas básicas. Es lógico. Cuando uno tiene devoción al Guru, entonces aumenta, cuanto más intensa sea la devoción al Guru, entonces respetar y obedecer al maestro es una práctica increíble de purificación. Cuando es una práctica de purificación y acumulación de méritos, como la postración a los 35 Budas y todas esas prácticas, y así también la meditación en la compasión y las diferentes meditaciones, entonces viene con intensidad. Pero cuando falta la devoción al Guru, entonces es como un desierto seco en el que nada crece, no hay lluvia, es como un desierto. No postre, sino desierto. Es que la palabra, no helado, es que la palabra de desierto y postre en inglés es desert, pero cambiando el acento. Es decir, no un postre, sino un desierto muy seco, que no hay ni siquiera una brizna de hierba. Entonces, cuando ha desaparecido la devoción, cuando se ha perdido, entonces todo es duro, seco. Cualquier cosa en la que meditas no lo sientes. Antes la sentías, pero si te has perdido la devoción ya no la sientes. Tu mente es como acero o como el bronce habrá quemado, o como una roca muy difícil, porque no sientes lo que meditas. Antes con devoción sí, pero cuando has perdido la devoción nada sucede y tu mente se vuelve muy negativa. Incluso es posible que incluso antes creías y desaparece esa devoción y ya dejas de creer. Eso pasa también. Nunca sabes. Por supuesto puede ser debido al karma del pasado, que a lo mejor surgió en el pasado, a lo mejor desarrollaste herejía o pensamientos negativos, y entonces, aunque en el pasado comprendías o creías en algo, incluso en la reencarnación, pero luego ya no. Ni quiere decir sobre la vacuidad, pero incluso solo de la reencarnación. Cuando el karma del pasado, por ejemplo, herejía, si madura y si no lo has purificado, entonces puede pasar eso, que incluso la creencia en la reencarnación desaparezca, la fe en ello desaparezca. Puede suceder eso. Es como que tu vida cambia completamente y tú nunca sabes lo que puede pasar. Por eso, en la purificación es extremadamente importante, es increíblemente importante el purificar nuestra mente. Porque si no, hay muchos peligros, nunca sabes lo que va a suceder en tu vida. Eso pasa a mucha gente en el mundo
en el que pues con el tiempo cambian. Antes creían y luego dejan de creer. Por ejemplo, el que ahora tengamos pues eso, fe en el Dharma, no quiere decir que vaya a ser siempre así. Cuando nuestro karma positivo se agota, pues dejas de tener interés en el Dharma. Y tu vida se vuelve como, no sé, como por ejemplo un pañuelo de papel es muy útil porque es incluso más útil que el oro, porque con el oro tú no puedes utilizarlo para limpiar la nariz, pero mientras que con un pañuelo sí lo puedes utilizar. Es algo que es más, no puedes usar oro o diamantes para limpiarte la nariz, pero sí para limpiar la caca y el pipí. Mientras que con el pañuelo, sí. Por ejemplo, a ver. Sí, como el libro de la Mayese que dice cuando se acaba el chocolate, ¿no? Bueno, pues empecé a pensar eso, lo increíblemente útil que son los pañuelos de papel. Es decir, cuando se acaba ese karma positivo, tu vida se vuelve muy triste, muy aburrida. Por tanto, para generar la renuncia, tienes que contemplar la naturaleza del sufrimiento del samsara. Y contemplar que el seguir, el que uno siga en samsara o sentirte atraído con apego al samsara, eso te engaña. Porque eso causa sufrimiento. ¿Qué es lo que nos ata al samsara? ¿Por qué estamos atados al samsara? Tienes que conocer eso. Es tan importante saberlo, saber qué es lo que te está atando al samsara, a ti y a mí. ¿Y qué nos ha atado al samsara desde el tiempo renacimiento sin principio hasta la fecha? Tan importante. Lama Tsongkhapa decía, el yoga he practicado de esta forma. Tú que buscas la liberación, te pido que hagas como yo he hecho. Nos está suplicando que hagamos como él ha hecho. Y luego los discípulos, luego el discípulo escribió dice Jetsun el perfecto, el gurú venerable, dice, practico de esta forma yo que busco la liberación.
Entonces aspiro a hacer como Lama Tsongkhapa hizo. Eso es lo que se menciona. En el Uttara Tantra se dice el sufrimiento es algo que ha de conocerse, es algo a descubrir. Quizás mejor decir eso, de descubrir, porque a los occidentales les gusta mucho descubrir, como el canal este de Discovering. Es decir, es algo que tienes que descubrir, que realizar, darte cuenta. Entonces, el cómo surgen el karma y los engaños, de dónde vienen todo el sufrimiento. Eso es lo que se ha de conocer. Eso es lo que se ha de abandonar. El sufrimiento es algo a conocer, y de donde viene el sufrimiento, los engaños y el karma, es lo que hay que abandonar. La cesación es lo que hay que lograr. Y el camino para lograrlo es lo que hay que actualizar. Dice algo así. La importancia de esto. Entonces, antes de rezar la oración de refugio, Sangye Chodan, hay que empezar con esto. He venido experimentando océanos de sufrimientos samsáricos en los 6 reinos, desde renacimientos sin principio, innumerables veces, desde renacimientos sin principio. Lo primero que has de pensar es eso, antes de tomar refugio. Innumerables veces los océanos de sufrimiento samsárico, innumerables veces desde tiempo sin principio. Pensar primero eso. Eso es lo primero en lo que hay que prestar atención. Entonces,
sabrás cómo es la práctica del Dharma lo más importante en tu vida, mucho más importante que el dinero, más importante que el chocolate. No, perdona, que el trabajo. Porque el trabajo y el dinero vienen del Dharma. Lo que la gente piensa en el mundo, lo primero es en el dinero, en el trabajo. Piensa en estas cosas como lo más importante en sus vidas. Lo que la gente aprende, los científicos, los seres con tanta formación, toda esa gente que ya sea que tengan mucha educación o muchos estudios o poco, lo primero, todo el mundo piensa que el dinero y el trabajo es lo más importante. El trabajo, el dinero, sin Dharma no hay dinero, no hay trabajo. Es decir, sin buen karma. Sin buen karma no hay ni dinero ni trabajo. Sin buen karma no hay educación. Todo viene del buen karma. Buen karma, es decir, el buen karma es virtuoso, es o el buen karma o dharma. Entonces, en relación con el Lamrim, el camino gradual del ser de capacidad inferior, el camino gradual de la persona de capacidad intermedia y superior, al menos que la acción no esté manchada por el apego a esta vida. Al menos eso. Para que la acción sea Dharma. En general, el Dharma, Geshe Sopa Rinpoche solía explicarme, Dharma quiere decir como sostenerlo, sujetarlo, algo que sujeta de caer en los reinos inferiores. Eso es Dharma. Daba esa connotación, sujetar para no caer en los reinos inferiores. Eso solía explicar lo que se sopa cuando daba enseñanzas o transmisiones orales. Entonces, el sufrimiento, es decir, lo que nos protege del sufrimiento sansárico, no solamente de los reinos inferiores, también de los diferentes niveles de sufrimiento. Los Geshe Kadampas mencionaban el que tu acción de cuerpo, palabra y mente que sea un remedio para los engaños. Si es así, entonces es Dharma. Si está en armonía con los engaños, entonces esa acción no es Dharma. Tiene que ser un antídoto a tus engaños y entonces sí que podemos hablar de Dharma. Otra definición es, el significado es el mismo, cualquier cosa que te beneficie a ti más allá de esta vida, cualquier cosa que te beneficia más allá de esta vida es Dharma. Trae la felicidad, que trae felicidad más allá de esta vida, entonces esa acción es Dharma. Cualquier cosa que causa la felicidad de vidas futuras, millones, trillones, innumerables. Entonces, la felicidad última de la liberación del samsara
Entonces, libre incluso del nirvana inferior y lograr el gran nirvana sangye, la cesación total de los oscurecimientos y la completación de todas las cualidades, todas las realizaciones, la felicidad inmaculada de la iluminación. Eso entonces es Dharma. Ese sería el Dharma superior. Eso incluye, beneficia, es decir, beneficia más allá de esta vida, no daña, sino beneficia más allá de esta vida. Entonces eso incluye todo el camino, toda la felicidad hasta la iluminación. Entonces eso sería una acción de Dharma. Cualquier felicidad o éxito que tengas en esta vida viene del buen karma del pasado, no necesariamente de la vida pasada, o de ayer o esta mañana, o que venga justamente el momento anterior a experimentar el resultado de ayer o del año pasado o de tu niñez, de las vidas pasadas. Es decir, si la felicidad viene de la virtud del pasado, creada en el pasado, el Dharma. Bien, es decir, la felicidad viene del Dharma. Tienes que saber Dharma, conocer el Dharma. Si hay sufrimiento, es que ha venido de lo no virtuoso, del no Dharma, no de un Dharma mundano, sí, pero no de un Dharma sagrado. Si hay felicidad, la felicidad viene del Dharma, viene de la virtud o del buen karma, del pasado. Ese es el preliminar. El dinero, por tanto, viene sin buen karma, sin Dharma. No hay dinero, no hay trabajo, no hay educación. Tengo que decirlo todavía más alto. Entonces, lo más importante es el Dharma, porque sin Dharma no hay nada. ¿Comprendéis? Ya estoy hablando un poco más como un amigo, así como de forma muy directa. Entonces, experimentar los océanos de sufrimiento de cada uno de los reinos innumerables veces desde renacimiento sin principio. Piensa eso. Antes de recitar Sangye Chodda, Sangye Chonanla, antes de recitar refugio, tienes que pensar eso, lo que acaba de decir Rinpoche. Entonces, verdaderamente, en verdad, tiene... Entonces, realmente, así tu mente cambia tu vida, tu cuerpo, palabra y mente. Practica el Dharma así, de esta forma. Entonces piensa, que sí, que si habiendo encontrado el Dharma no lo practicas en esta vida, ahora, justamente ahora, no en esta vida, sino ahora, entonces sufriré los océanos de sufrimiento en cada uno de los reinos innumerables veces sin fin. Sin fin. Tienes que pensar en eso.
tienes que pensar en eso. everything. Tienes que pensar en So eso. how you feel now? ¿Y cómo te sientes ahora cuando piensas en eso? You understand? ¿Comprendéis? So twist your life. Entonces, Just think all this tienes que ver así tu vida, children play. All that doing children. no pensar simplemente en tu vida como un juego de niños, como he mencionado estos días. Piensa tienes que pensar, reflexionar de esta forma antes de tomar refugio. No simplemente cantar así sin más. La oración de refugio. Lo primero, piensa en eso. Por favor. Entonces sabrás el Dharma, y sabrás lo importante que es en tu vida, para ti en el Dharma. En el mundo es lo más importante. Entonces te darás cuenta que es lo más importante, porque si no, es simplemente como un juego. Y bueno, el tiempo está pasando, tengo que darme prisa. Pero esa es mi petición. Y luego entonces piensa, bueno, pues así, innumerables seres de los infiernos, innumerables espíritus hambrientos, innumerables animales, innumerables humanos, innumerables asuras, innumerables suras, exactamente igual que yo, son innumerables. Antes solamente pensabas en ti, pero ahora piensas en los innumerables, en cada uno de los reinos. Puedes imaginar, wow, de esa forma, que han estado sufriendo desde renacimientos sin principio. Los seres de los 6 reinos han estado experimentando innumerables veces sin fin en el pasado y seguirán así en el futuro. Si no encuentran el Dharma, si no practican el Dharma. Entonces son innumerables. Antes solamente pensabas en ti. Es decir, antes, si solamente piensas en ti es nada. Cuando piensas en los innumerables seres que están sufriendo en cada uno de esos reinos, los reinos, los diferentes seres que hay en los diferentes reinos del samsara, comparado contigo, tú eres nada. Cuando piensas solo en ti, pero ahora, o sea, primero piensas en ti, en librarte del sufrimiento y luego piensas en los demás. Puedes imaginar, necesariamente tiene que surgir la compasión. ¿Comprendes? Explicando brevemente, comprendiendo tu sufrimiento, comprendes el sufrimiento de los innumerables seres. Porque claro que cuanto más aprendas el Dharma,
más meditas, y meditarás con más claridad. Tras la muerte, si hay buen karma, dependiendo de cuál sea el karma más intenso, pues entonces un renacimiento superior. Si el buen karma es lo más intenso, entonces tendrás un renacimiento superior. Si el karma negativo es lo más intenso, es lo que hay más, entonces tendrás un renacimiento inferior. Y entonces, cuando uno renace en los reinos inferiores, cuando naces en los reinos inferiores, en el infierno de estar vivo y otra vez, el infierno de la línea negra, el infierno de reunirse y ser aplastado, el infierno de los grandes gritos, de los gritos y de los grandes gritos. El infierno de la línea negra es como cuando en la madera los carpinteros lo cortan, hacen esas líneas para cortar la madera, pues algo similar, pero en tu cuerpo. Experimentando un sufrimiento increíble. Y luego el sufrimiento, el infierno, el infierno de los gritos, en el que los animales y la gente que están, a los que tú has amado, otro infierno en el que los animales y las personas a las que tú has matado, en ese infierno sus cabezas parecen como grandes montañas que te estrujan, y mueres así. Son como montañas que se juntan. Es como cuando, por ejemplo, nosotros matamos los mosquitos con las dos manos, los aplastamos. Pues algo así experimentarás hasta que tu karma se acabe. Y luego los infiernos de los gritos y grandes gritos, en los que uno es uno con el fuego, no uno está en un recinto sin ventanas, sin puertas, y eres uno con el fuego. El suelo es como de hierro candente. Y experimentas eso hasta que tu karma se acabe. Y cuando se acaba, entonces hay otro infierno todavía afuera que experimentas, hasta que el karma finalice, el de los grandes gritos. Entonces, y no hay lugar a donde escapar. Entonces, en los infiernos calientes y en los muy calientes se experimentan todos estos tipos de sufrimientos terribles, en los que uno es cocinado y hervido como en un lago o un océano increíblemente caliente, que cuando entras dentro, tu carne se separa. Y cuando los guardianes kármicos pues como que menean ese líquido, como cuando damos vueltas a un guiso, a una sopa,
y luego, pues aunque uno salga de ahí, vuelve de nuevo a entrar y a experimentar ese sufrimiento. Crece tu carne y vuelves otra vez a experimentar ese sufrimiento cayendo en esos lugares en los que te hierves. Y luego el infierno muy muy caliente, en el que experimentas todo tipo de sufrimiento, en el que eres como uno con el fuego. Estás como completamente como atrapado, siendo uno con las llamas, como por ejemplo el azúcar negro en la India, que o como por ejemplo esas máquinas para hacer espaguetis, que es como una prensa. Entonces, bueno, pues es debido al karma. O sea, así está hablando lo del azúcar negro que hice, es decir, o sea, como esos aparatos para extraer el jugo de la caña de azúcar, que estrujan completamente. Bueno, pues algo similar uno experimenta en su cuerpo. Imagínate si a un ser humano le pusieran una máquina de este estilo, lo que sufriría. Bueno, pues en esos infiernos el sufrimiento, no sé, puede ser millones de veces más intenso. Y luego Nawa Ñame es otro sufrimiento de sufrimiento insoportable, en el que tu cuerpo es como madera, que es completamente uno con el fuego. Solo puedes averiguar que hay un ser al ver esas llamas por los gritos, los sufrimientos, por las expresiones que oyes, porque no distingues ese cuerpo, no se diferencia. Y si tu karma no ha acabado, tú puedes permanecer ahí hasta un eón, e incluso si se acaba este mundo, este universo, si tu karma no ha finalizado de experimentar ese sufrimiento, uno renace en otro universo, en ese mismo tipo de infierno, hasta que se extingue tu karma. Y ese es el infierno de sufrimiento más intenso. Y luego están los sufrimientos de los 6 tipos de sufrimientos de los reinos adyacentes. Uno de ellos es el de como es que escalas por un árbol, que en lo alto del árbol a lo mejor te está llamando un ser querido, y esas ramas o la corteza del árbol, cuando vas subiendo, te corta como si fuera son espinas que te desgarran, y se experimenta un sufrimiento terrible. Y luego también otro sufrimiento es que cuando llegas al lugar hay como perros como si fueran de hierro, de acero, que te desgarran y te comen. Y experimentando un sufrimiento terrible, te sacan los ojos, o también pájaros que te pican, te sacan los ojos. Y luego otro sufrimiento es el de una planicie en la que todo el suelo es como hojas afiladas, como cuchillos afiladas, que cuando levantas el pie, o sea que al posar el pie te cortas,
Y así al camino. When you even unless you arrive on top of Si uno llega, si uno, por ejemplo, logra subir a lo alto del árbol, donde pensaba que estaba ese ser querido, de repente, cuando llegas, el ser que te llamaba está abajo. Y cuando desciendes, esas espinas del árbol, el filo de esas espinas te vuelve a cortar. Es como que se da la vuelta y te vuelve a cortar. Y luego Chuarame, que es el infierno de lava. Yo creo que la lava, como en la televisión, que ves una montaña y que está que es hecha lava, y que viene de tan, o sea, que es como expulsada tan alta la lava, y toda la montaña se llena de la lava. Pero mi opinión es que pienso que eso puede venir del infierno adyacente, o sea, de Chuarame, creo que dice. Chuarame es el infierno extremadamente caliente, creo que dice, en el que hay animales que vienen con picos muy afilados y que te pican a lo largo del cuerpo por todas partes. Pienso que quizás la lava puede venir de Chuarame, desde es decir, pueden venir de muy profundo, de debajo de la tierra. No sé qué medida. Habla de una medida que se llama Pakset, que en el Lanrim y en el Abhidharma Kosa es una medida muy grande. Creo que la lava puede tener conexión con eso. En Hawái, he ido a Hawái 2 veces cuando había un centro allí. Entonces la lava venía de la montaña y estaba y aunque estabas a una distancia de la lava, era tan caliente. Entonces por eso es por lo que funde incluso hasta las rocas. Entonces ese no es el infierno mayor. Chuarame es el segundo, es un infierno adyacente. Chuarame, que es, en español creo que se dice el foso de brasas.
aunque no ha dado el nombre en inglés, ¿eh? Creo que tiene una cierta conexión con ese infierno. Bueno, pues todo esto es creado por la mente. Lo que tú sufres es creado por tu mente negativa. Tienes que comprender una forma si piensas en el resultado, entonces sí que produce miedo. Cuando pensamos en la causa no nos produce miedo, pero cuando piensas en qué resultado te va a madurar de esa causa, entonces sí que surge ese miedo. Entonces los infiernos ordinarios no necesariamente. Los infiernos ordinarios no son solamente eso, incluso en el reino humano pueden darse. Y los infiernos fríos, los 8 infiernos fríos, en los que el de las ampollas el de las grandes ampollas, el infierno de Achu Kievo, en el que ese sonido tan increíble, también otro que se llama Sotampa. También el del infierno en el que tu cuerpo se agrieta como un gran loto rojo, creo, o como un gran loto, si no ha dicho rojo, perdonar, como una flor pala azul. Y luego el de las grandes grietas, que es y de la misma forma que los infiernos calientes según los más inferiores, el calor que se experimenta es superior, el doble al anterior, pues aquí también en los infiernos fríos el sufrimiento que se experimenta es también como que se duplica según de los más profundo al menos profundo de todos estos infiernos fríos. Es decir, el segundo de los infiernos calientes como 10.000 veces o quizás el doble más caliente, y el sufrimiento y la duración de vida allí es el doble y es un sufrimiento muy superior. Pues con los infiernos fríos es algo similar. Entonces, el sufrimiento de los reinos humanos, el sufrimiento del nacer, en el Lanrin Chemo se explican los 5 tipos, nos explican las 5 líneas directrices para meditar en esos sufrimientos. Y se explican los sufrimientos de la vejez, el sufrimiento de la enfermedad, de la muerte. Se explica en 5 como encabezados o líneas directrices. También el sufrimiento de encontrar las cosas desagradables, el sufrimiento de separarnos de las cosas agradables. Y el sufrimiento el mayor de los sufrimientos es el de la insatisfacción. Billones, trillones, zillones
millones, sillones, trillones. Aunque se tenga, por ejemplo, dinero para vivir durante muchas vidas, ¿tienes dinero para vivir durante muchas, muchas vidas? Se tiene, pero aún así se tiene una grandísima insatisfacción, una gran insatisfacción. Mucha gente le pasa así, intentan todo, consiguen todo lo que se puede conseguir en el mundo, pero aún así, aún así la insatisfacción es inmensa. Y ellos tienen sufrimientos mentales mucho más intensos que las personas que no tienen nada. Tengo que decir que Gyalé Rinpoche, cuando estaba en Delhi, en Tushita, él pensó, él dijo, habló sobre, en el Lanrin, al hablar sobre la renuncia, él dijo que los trabajadores, la gente tan humilde que estaban trabajando en las carreteras bajo un sol ardiente, llevando los ladrillos y demás, y veían a los ricos en sus casas sentados cómodamente y al fresco con los ventiladores, pues claro que ellos ven eso como una perfección, el poseer eso. Entonces, claro que genera mucha atracción a ese tipo de vida. Viéndolo, genera mucha atracción pensando, wow, qué maravillosa es esa vida. Pero sin embargo, la gente rica que vive en una gran mansión, que tienen, ellos cuando miran a otros, como tienen tanta responsabilidad y tienen tanta insatisfacción, no importa cuánto dinero tengan, no son felices. Más dinero, más problemas. Más insatisfacción. Problemas en sus relaciones. Ellos miran a los que no tienen tantas responsabilidades y piensan, wow, eso es maravilloso. Y les atraen esa gente que tan pobre trabajando en las carreteras, que están trabajando bajo un sol ardiente y que no tienen todos esos problemas, solamente llevando ladrillos de un sitio a otro. Y todo el mundo es así. Los ricos les atrae la vida de los que tienen menos necesidades, menos problemas, menos riquezas. Y los ricos piensan qué maravillosa la vida de los otros, o incluso pueden estar atraídos a la vida de los monos que tienen que no tienen todos esos problemas y piensan que bien vivir como esos monos o esos animales, o ese pavo real con sus colores tan bonitos. Y son cinco las divisiones. El sufrimiento de los agregados. También se habla de los 8 tipos de sufrimientos.
Quizás no hay, aquí hay que ir a cenar. Lo vamos a dejar aquí. Entonces habrá la preparación. Durante la preparación habrá una pequeña introducción antes. Y cuando haya tiempo os despertaré. Cuando sea el momento de la preparación os despertaré. Con el tambor. No. Os despertaré o tocaré el tambor, sí. Es decir, que todavía hay algo más. La charla no ha acabado. Las enseñanzas no han acabado. Gracias. Así poquillo si meto tram rirali sinite yempadi sanje sintu mite volvarji drokunala sindashupashu Guru Rana Mandala Kamniryataya